¿Por qué elegimos el derecho italiano? Ok, tenemos que entender y saber que la base de nuestro derecho parte y nace del derecho italiano. Entonces, como también los inicios del derecho internacional sus inicios se dieron en Italia, nos pareció súper interesante investigar y entender cómo el derecho italiano nos define y nos establece el daño moral con indemnización en el derecho contractual. La pregunta planteada de dónde obtuvimos la información solicitada para el estudio de esta actividad, realizamos un estudio comparativo entre dos legislaciones, específicamente la del derecho italiano y la del derecho venezolano, con el tema de la indemnización del daño moral. En base a las fuentes que estudiamos sobre el derecho italiano, tendremos el Código Civil italiano, el Código Procesal Civil italiano, la Constitución de la República Italiana, el contrato por Vincenzo Roppo, el contrato del daño no patrimonial, el incumplimiento por Luca Nibarra, y respecto a las fuentes que estudiamos en base al derecho venezolano, tendremos el artículo 1196 del Código Civil, específicamente los comentarios de la abogada María Arteaga Flamenchi. También tendremos los comentarios de los abogados Mendoza, Palacios, Acedo, Borjas, Páez, Plumar y Cía respecto al artículo 1185 del Código Civil. A su vez, la revista venezolana de la legislación y jurisprudencia número 10, específicamente los comentarios del profesor de Derecho Civil de la UCAP, Enrique Fontiveros, y como jurisprudencia tendremos la sentencia número 278 del año 2000 de la Sala de Casación Civil y la sentencia número 444 del 21 de abril de 2014 de la Sala de Casación Social. Lo complicado de nuestra investigación no fue el conseguir la información, sino el comprender cómo el derecho italiano estipula el daño moral y cómo éste debe ser indemnizado. Existe en el derecho italiano una división donde podemos ver el daño moral patrimonial y el daño moral extrapatrimonial. De esta manera, y analizando esta división, podemos ver cómo se debe indemnizar el daño moral contractual y cuáles son los reenvíos que existen en la ley italiana. A partir de la idea de que sí, en el derecho italiano sí existe la indemnización por daño moral contractual. Pero ¿qué pasa? En Italia existen dos tipos de daño patrimonial y daño no patrimonial. El daño patrimonial es aquel donde efectivamente afecta a tu patrimonio, pero este es muy claro. Se tiene que estipular en el contrato y decir cuánto va a ser la indemnización. ¿Qué pasa cuando tenemos un daño no patrimonial? El artículo 2059 nos dice lo siguiente: daño no patrimonial. El daño no patrimonial tiene que ser indemnizado solo en los casos que determina la ley. Pero ¿qué pasa? Cuando uno investiga en el Código Civil italiano, no existen artículos donde dice estos son los casos donde tienes que indemnizar por el daño no patrimonial contractual. Entonces uno aplica analogía, empiezas a buscar y lo que encontramos que fue muy específico el Código Civil italiano es que siempre tiene que ser probado y obviamente tiene que haber un contrato. Pero ¿cómo yo sé cuándo tengo que indemnizar ese tipo de contratos? Fácil. Nos vamos al artículo 1223, donde nos dice indemnización por daño. La indemnización por daños siempre va a ser por impedimento o retardo del contrato. Tiene que estar comprendido a la pérdida del crédito por falta de ganancia. En consecuencia, sea indirecta o directa por este contrato. O sea, me están perjudicando, tuve un daño y no estoy teniendo la ganancia justa. ¿Qué pasa? En Italia hace muy poco hubo un caso muy sonado donde una trabajadora demanda a el director de la empresa y a sus compañeros de trabajo, donde ella le dieron un contrato de tiempo indeterminado para su trabajo
y a los pocos meses queda embarazada. ¿Qué pasa? Los compañeros y el director le empiezan a hacer bullying, ella se ve afectada, estuvo muy deprimida y los demanda por indemnización a daño moral. ¿Qué pasa? La jueza ve el caso, ella prueba que efectivamente tuvo un daño y la indemnizaron con 30.000 euros. ¿Qué pasa? A la hora de indemnizar crea mucha polémica en Italia, porque es sencillo, la indemnización siempre, o sea, no hay como una tabla para determinar dicha indemnización, sino el juez, viendo todas las cuestiones, determina, mira, la indemnización es por tanto, la trabajadora tuvo una indemnización por 30.000 euros por estos daños. Siempre va a ser el juez que estipulará para determinar dicha indemnización, sino el juez, viendo todas las cuestiones, determina, mira, la indemnización es por tanto, la trabajadora tuvo una indemnización por 30.000 euros por estos daños. Siempre va a ser el juez que estipulará esto. Y esta es la forma donde en Italia se estipula el daño moral contractual con su indemnización. Espero que les haya gustado. Hola, yo soy Elena Andreina Calderón y en este punto hablaré sobre si el derecho venezolano admite la indemnización por daños morales en materia contractual. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el daño moral. Por ello, María Arteaga Flameris, abogada especialista de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Procesal, nos indica que el daño moral como hecho ilícito se encuentra establecido en el artículo 1196 del Código Civil, el cual establece que la obligación de reparación se extiende a todo daño material o moral causado por el acto ilícito. La sentencia número 278 del 2000 de la Sala de Casación Civil establece el criterio para la indemnización por daño moral, donde se establecía que según lo previsto en el 1196 del Código Civil, el juez, una vez que haya comprobado el hecho, puede de manera discrecional fijar el monto del daño moral a ser indemnizado a la víctima, esto con base a su criterio subjetivo. Los abogados Mendoza, Palacio Páez, Acebo Borjas, Umar y Cia establecen que para que proceda el pago por daños contractuales se requiere de un incumplimiento contractual y para que proceda el pago de daños extracontractuales se requiere un hecho ilícito. Para que exista la responsabilidad contractual o extracontractual se necesita que se den 3 elementos o requisitos. En primer lugar, un incumplimiento del daño contractual o hecho ilícito. En segundo lugar, un daño que pueda ser reparado. Y en tercer lugar, una relación de causalidad entre estos 3 elementos. En Venezuela está generalmente aceptado que el daño material, daño emergente o lucro cesante es reparable tanto en el ámbito de la responsabilidad contractual como en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. En cambio, el daño moral es reparable en el ámbito de la responsabilidad extracontractual únicamente. Esto en el entendido de que si la acción u omisión de una de las partes de un contrato cause un daño moral a la otra parte, aquella puede ser obligada a indemnizar a esta siempre y cuando tal actuación u omisión, haciendo abstracción del